Señor les bendiga, amados. Estoy agradecido con Dios que me permite una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien, que estén en la comodidad de sus casas y bueno, que Dios les supla todas las necesidades que en este momento puedan tener en todas las áreas de su vida. Yo quiero comenzar en esta noche con una oración delante de Dios, pidiéndole al Señor que nos dirija en todo, Señor. Lo que voy a hablar, Señor, glorifica tu nombre en cada palabra, Señor, que sea de edificación para mi vida, Señor, para la vida de cada uno de los que escucha, Señor, esta palabra, Dios. Padre, glorifícate, Señor, llena sus vidas, Señor, a través de tu palabra. Señor, glorifícate, Señor, oh Dios, que sea una respuesta, Señor, a la necesidad de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Dios. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, suple, Señor, cada una de sus necesidades. Señor, a nuestros pastores, oh Dios, bendice, Señor, a los hermanos, Señor, el ministerio Kairos, bendice, Señor, oh Dios, a toda tu iglesia aquí en esta nación, bendice, Señor, a los hermanos en las obras, Señor, en la obra de los cerros, Dios, bendice, Señor, sus vidas también, Señor, oh Dios, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, como pueden notar, yo estoy en una área de bastante tráfico, por tanto la situación del ruido es un poco complicada acá. Y la intención es que podamos tener este tiempo de compartir la palabra de Dios y que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Un saludo para todos de parte de mi familia y de todos los que estamos acá. Estamos bien, gracias a Dios, y estamos, como todos, pues tranquilos en nuestras casas, confiando en Dios en que esta situación pues termine lo más pronto. Quiero compartir la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 17. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, lo primero que podemos nosotros notar en esta palabra, en el comienzo del ministerio terrenal de Jesús, es que Jesús, conociendo lo que se estaba dando a su alrededor y conociendo el ministerio que se le había encomendado, pues procura cumplir fielmente con los propósitos que Dios tenía establecidos para él. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, nosotros no podemos negar de que a nuestras vidas van a llegar siempre muchas cosas. Y entre esas cosas que van a llegar son cosas a las cuales debemos de prestarle atención, y hay muchas cosas a las cuales sinceramente no tenemos que prestarle atención por razón de ubicarnos en el propósito de Dios para con cada una de nuestras vidas. Muchas cosas podían estar pasando en Jerusalén, muchas cosas podían estar pasando en la tierra de Israel y quizás fuera de la tierra de Israel también, de las cuales Jesús tenía que estar enterado. Pero hay cosas que realmente van a marcar en nuestras vidas un antes y un después. Hay cosas que nos van a dar a nosotros una orientación acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y de lo que Dios está esperando que hagamos en momentos determinados de nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Jesús oyó que Juan estaba preso. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, la palabra de Dios dice que él volvió a la región de Galilea. Nosotros sabemos pues por la palabra que Jesús, aunque nació en Belén, fue llevado a Egipto por razones de su conservación, de su vida, por razón de que el rey Herodes pues quería matar a todos los niños que habían nacido en la región de Belén, para tratar de impedir que el rey de los judíos se pudiera levantar. Y pues el Espíritu
habló a través de sueños a José y a María para que fueran a Egipto. Y luego, cuando ya pasó el peligro, el Espíritu nuevamente a través de sueños les reveló pues que debían volver a la tierra de Israel, pero entendiendo que estaba gobernando igualmente un rey déspota, pues no se quisieron quedar en la región de Jerusalén y sus alrededores, Belén, sino que se fueron a la región de donde ellos habían salido, de Galilea. Volviendo a Galilea, dice la palabra de Dios, no se quedó tampoco en la casa donde él había pasado su niñez, su adolescencia y parte de su juventud, que estaba en la región montañosa de Nazaret, sino que vino y habitó, dice la palabra de Dios, en Capernaum. Capernaum era una ciudad de tránsito, donde muchas personas que transitaban en esa área por razones de la ruta en la que estaba la ciudad, comerciaban con diferentes bienes y tenía mucho más movimiento que la ciudad de Nazaret, que la aldea de Nazaret. Entonces Jesús se ubica en un lugar estratégico. Jesús se ubica en un lugar estratégico para cumplir el propósito del llamado de Dios. Nosotros encontramos dos cosas. Uno, hay cosas que hay que desechar definitivamente, no prestarle atención, sino concentrarnos únicamente en aquellas cosas que sí son para nosotros una marca que nos va a indicar un comienzo de algo o un terminal de algo. Nosotros, la realidad que tenemos hoy en día seguramente se convertirá en una marca que marcará un antes y un después para todo lo que es la raza humana, todos los que estamos en este mundo, ¿verdad? Que se va a hablar definitivamente en el tiempo postrero, en el tiempo más adelante, acerca de lo que sucedió en estos días. Cosas insólitas, cosas como que uno piensa que nunca se iban a dar, se están dando ahora. Pero es cierto, nos van a abrumar mucha información, muchas cosas que van a venir a nosotros, pero nosotros tenemos que estar concentrados en aquellas cosas que sí son importantes por razón del llamado de Dios, por razón del ministerio, por razón del propósito de Dios para con nosotros. Y tenemos que también estar capaces de poder maniobrar de tal manera, ser obedientes al llamado de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios. A lo mejor nos va a tocar movernos de una posición a otra. Y no hablamos únicamente de posiciones de trabajo, de posiciones de ministerios, de posiciones de una posición social que también tiene que ver mucho con esto, porque actualmente tenemos una situación que no solamente es una crisis sanitaria, sino una crisis social y una crisis de gran envergadura en el área económica. Entonces Jesús lo vio de esta manera como una oportunidad para cambiar. Nosotros no podemos quedarnos, si las cosas cambiaron, quedarnos haciendo las cosas de la misma manera o haciendo las cosas de la misma forma. Por eso ahora pues el culto lo estamos realizando a través de estos medios, porque nos ha llevado la situación a tener que utilizar estos medios para poder tener ese compartir de la palabra de Dios que es tan necesario en nuestras vidas. Jesús deja la ciudad de Nazaret y viene y habitó en Capernaum, esta ciudad más cosmopolita, de más movimiento, ciudad marítima, donde había pues negocios, ¿verdad? En la tierra, en la región de Zabulón y de Neftalí. Yo hace varios años, yo prediqué acerca de esto, con mucho más contenido, pero en esta ocasión quiero ser un poco más sencillo, más asimilable y que podamos tocar puntos más medulares que nos ayuden en este momento difícil. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Jesús no estaba allí para hacer su voluntad, Jesús no estaba allí para hacer las cosas a su manera, Jesús no estaba allí para perder el tiempo, Jesús no estaba allí para ir a lugares sin ningún sentido.
cuando él se movía de un lugar a otro, él lo hacía porque había una ordenanza de parte de Dios, una dirección de parte de Dios a través de su espíritu para dejar algo y comenzar algo nuevo, para escuchar lo que debía escuchar y rechazar aquellas cosas que no le eran necesarias. Y la palabra de Dios dice que había una palabra ya hablada por el profeta Isaías que dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, son dos de las tribus de Israel, ¿verdad? El territorio del norte de Israel, camino del mar, o sea, del mar de Galilea, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Allí el Señor establece su centro de, de ministerio en esa ciudad de Capernaum, en la región de Zabulón y de Neftalí. Hay muchas cosas que se pueden enseñar aquí, muchas cosas que se pueden aprender, que nos pueden edificar. Pero bueno, en esta ocasión, por razones del tiempo y del momento, pues, quiero dejarlo hasta allí. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí en el norte de Israel, tierra donde estaba también el mar de Galilea. Y dice, pueblo asentado en tiniebla. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. La verdad es que cuando Dios irrumpe en el mundo, siempre lo ha hecho trayendo luz en medio de las tinieblas. Nosotros lo podemos ver de una manera muy rápida en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de todo lo que nosotros vemos, de lo que no vemos. Dios es el creador de todas las cosas. Pero Él dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Nuevamente vemos una relación aquí acerca de que algo había sucedido, de que algo había pasado de tal manera que en lugar de haber luz donde Dios había construido, donde Dios había trabajado, todo había quedado en tinieblas. Algo había pasado. Definitivamente del versículo 1 del Génesis capítulo 1 al versículo 2 de Génesis 1, todos los estudiosos de la palabra están de acuerdo en que en ese espacio de tiempo, donde la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, y luego pasa a un versículo donde dice la tierra estaba desordenada y vacía, eso no cuadra con la personalidad de Dios. Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de dejar las cosas vacías. Dios es un Dios de llenar. Dios es un Dios de orden. Y aparte de eso, dice la palabra de Dios que estaba todo en tinieblas. Y Dios no es tinieblas, Dios es luz. Entonces, algo pasó que todo lo que Dios creó se había dañado y Dios vuelve nuevamente a reiniciar todo el trabajo de su creación. Esto es una oportunidad también que Dios la vemos aquí en el libro de San Mateo, donde la palabra de Dios dice que tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Nosotros sabemos que el reino del norte, que ocupaba toda la parte del norte de Israel, las tribus, incluyendo las tribus de Zabulón y la de Neftalí, habían sido conquistadas por el imperio asirio, llevadas muy lejos, al otro lado del Éufrates. Y al ser establecidos allá, otra gente que no pertenecían al pueblo de Israel fueron traídas a habitar ese territorio. Por lo tanto, el pueblo de la región de Judea consideraba al pueblo de las áreas de Galilea como personas impuras, porque no pertenecían a la sangre de las tribus de Israel. Sin embargo, vemos que Jesús comienza su ministerio precisamente en esos lugares, en los lugares donde se necesita la luz. En estos momentos hay muchos lugares lugares oscuros donde no hay seguridad de nada, donde no se sabe qué es lo que está pasando,
donde no se tiene seguridad de qué es lo que de qué es lo que viene próximamente. Pero cuando Jesús viene, cuando Dios interviene en las cosas, siempre va a traer luz. Luz. Se necesita luz. Se necesita tener claridad. Se necesita saber qué es lo que está sucediendo, hacia dónde vamos, porque cuando no tenemos luz, nuestra capacidad de visión queda totalmente limitada. Y es importante entender que a través de la visión que Dios da, en los diferentes ministerios que Dios da, a través de los dones que Dios da, son los medios que tenemos para poder ver hacia lo desconocido, hacia lo que no sabemos. Y es a través entonces del mensaje del Evangelio de Jesucristo que trae luz a un mundo que estaba totalmente en tinieblas. Nosotros vemos aquí que cuando se cierra el canon del Antiguo Testamento, el último de los profetas, Malaquías, que según conocemos por la historia, fue el último profeta, ese hombre de Dios fue asesinado en el mismo templo. O sea, era tiempo de oscuridad. El pueblo de Israel se sumerge en un tiempo de densas oscuridades. Muchos le llaman a este periodo, ¿verdad?, el periodo del silencio de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, cuando no hay manifestación de Dios, hay oscuridad. Cuando Dios no habla, cuando no hay revelación de Dios, hay oscuridad, no se sabe qué es lo que está pasando. Lo igual pasa con el pasaje donde Dios habla a través pues, del libro de Samuel, donde dice que antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel. Y Samuel era un juez, pero también era un profeta de Dios, para hablarle al pueblo y decirle, esto es lo que hay y esto es lo que hay que hacer. Jesús llega y trae luz para dar esa respuesta a la necesidad que había. Una necesidad muy grande la que se daba en ese momento, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había pasado por la situación de la opresión del imperio medo-persa. Luego, en ese tiempo de oscuridad, se levantó otro imperio, el imperio griego, con todo lo que ellos realizaron. En muy poco tiempo conquistaron prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Alejandro Magno, hijo de Filipo, de Grecia, un joven muy brillante, muy entendido en lo que es las batallas, destruyó al imperio medo-persa y estableció su reinado en toda esta región, incluyendo Judea y Jerusalén. Fue conquistada también por los griegos. Sin embargo, después de un tiempo, ellos perdieron pues el control sobre toda esa área, porque se levanta después de Alejandro Magno y todos los que quedaron después, esos 5 generales que gobernaron el territorio, no pudieron sostenerse a causa de la invasión del imperio romano que se estaba levantando, que se convierte en los gobernantes, ¿no?, de esta tierra. Ahí está pues en el tiempo del nacimiento de Jesús, cuando se levanta el censo. Pero toda esta situación tan complicada que estaba viviendo el pueblo de Israel los hacía resentir pues que estaban siendo abandonados y no había respuesta de parte de Dios, hasta que llega pues el momento en que Dios se manifiesta a través de Juan el Bautista, que es el precursor de la llegada del Mesías esperado. Y cuando él llega, Jesús llega con un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación a un pueblo cansado, a un pueblo oprimido, a un pueblo angustiado.
a un pueblo que no veía respuestas de ningún lado, igual que estamos viviendo en este tiempo. Mucha gente en este momento se pregunta, ¿y qué va a pasar después? ¿Y cómo vamos a salir de esto? ¿De qué manera? La realidad es dura, no es algo fácil, porque entendemos que todo lo que se está haciendo no es para curar de ninguna manera esta situación de esta enfermedad. Lo que está haciéndose es que no se desborden los sistemas de salud y que lo más probable es que todos tengamos que pasar por esta situación de esta enfermedad. Esperemos que no sea así, porque Dios es el único que puede librarnos. Dios es el único que puede sanarnos, impedir que este virus haga daños en nuestros organismos, en nuestras vidas. Y por eso es una respuesta para nosotros, siempre y cuando nosotros nos mantengamos unidos a Él, en una actitud de total dependencia de Él. Dice los pueblos asentados región de sombra de muerte, o sea, lo que había allí era desolador. Lo único que se tenía era un gobierno atroz que no respetaba a nadie, que lo que se pasara por delante y se lo pusieran sin ningún reparo, pues quitaban a quien fuera. Y era un gobierno de muerte, de opresión. Y estas situaciones no se alejan de nosotros. Claro, está ahora, hoy en día con otros elementos en medio, pero también tenemos en nuestros medios cosas que igual se pueden entender como una opresión de oscuridad. Pero aparece Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Entonces la predicación de la palabra es necesaria en este tiempo. Se necesita la predicación, pero una predicación que sea completa. Nosotros no podemos pensar que únicamente la palabra de Dios se refiere a nuestro trato con Dios en un trato de que Dios me da, Dios me da, Dios me da y Dios me da. No, Dios me da, pero Dios también demanda. Y para poder que ese trato de Dios con nosotros en respuesta a su palabra, a sus promesas, para con nosotros sea efectiva, en primer lugar yo debo entender que yo tengo una responsabilidad que cumplir en mi relación con Dios. La palabra de Dios me dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, pero ese conocimiento es un conocimiento acerca de quién es Dios. Un conocimiento acerca de quién es Dios, de lo que Él demanda, de cómo acercarnos a Él, de cómo honrarlo, de cómo servirlo. Porque a Dios no se puede servir de cualquier manera y hacer las cosas de cualquier manera y demandar de Él el cumplimiento de sus promesas. Las cosas van a hacerse de acuerdo a su ordenanza, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él está pidiendo que nosotros hagamos. Jesús lo primero que empieza a decir en su predicación es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra de arrepentimiento es una palabra que como hombre que ha estado caminando en el camino del Señor y sentado muchas veces delante de muchas predicaciones, es una palabra que muy poco se predica. Se está predicando mucho y enfatizando mucho en aquellas cosas que a mí me gustan escuchar. Me gusta escuchar que Dios me dice: yo estoy contigo, yo te voy a suplir, yo te voy a cuidar, yo te voy a ayudar, yo estoy a tu lado, yo no te dejo. Pero eso no es algo que se va a cumplir en mi vida únicamente por razón de que yo las estoy confesando. Eso se va a cumplir en mi vida cuando yo haya realizado la parte que a mí me corresponde hacer. Y esa parte tiene que ver con el arrepentimiento y el vivir una vida santa, agradable a Él. Cuando nosotros vivimos de esa manera, Dios está comprometido con su palabra para con aquellos que le agradan en el cumplimiento de todas y cada una de sus promesas. Ninguna de sus promesas se quedará sin cumplimiento cuando nosotros hayamos hecho la parte que nos corresponde. Cuando Dios ve en nosotros
esa actitud de arrepentimiento y una vida de transformación entregada a Él, entonces Él está en esa determinación de decirle a cada una de las adversidades, háganse a un lado, porque esta persona es de mi propiedad. A Él lo cuido yo, a Él, este es mi hijo, a este ha puesto su confianza en mí, a este ha puesto su esperanza en mí. Él está viviendo una vida consagrada para adorarme, para servirme, para glorificarme en todo y cada una de las cosas que hace. Solo así Dios está obligado por la palabra que ya dio a cumplir cada una de sus promesas en nuestras vidas. De tal manera que si nosotros rompemos voluntariamente o involuntariamente ese compromiso, no podemos entonces tener esa fuerza para poder decirle al Señor, Señor, tu palabra dice que tú me has de ayudar, que tú me has de bendecir. O sea, Dios va a ayudar a aquel que está en ordenanza con su palabra. Sí, Dios es misericordia. Usted puede decir, sí, Dios es misericordia, pero Dios, la misericordia de Dios es una misericordia que está en la absoluta voluntad de Él. Su palabra dice, tendré misericordia de quien la tenga y me compadeceré de quien me compadezca. Pero lo que sí no es, ¿verdad?, algo que pueda aplicarse a unos y a otros, no es la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es justo. Y toda obra tendrá su justo juicio y será traída en memoria, sea buena o sea mala. Aunque no nos guste, esas cosas a nosotros no nos gustan. Dios, queremos que se nos diga cosas lindas, cosas bonitas, que se nos sobe la cabeza, que se nos diga que todo va a salir bien. Pero ¿y qué de mi vida? ¿Qué de la manera que yo estoy viviendo? Podemos decir con toda seguridad que si estas situaciones de cuarentena no se hubieran dado en los días que los cultos se daban para la Semana Santa, había mucha gente que estaba lista para irse para sus lados, para su playa, para su casa de campo, para su viaje, y de ninguna manera un deseo de buscar de las cosas de Dios. Entonces vemos esto como un acto de misericordia. Yo esto lo veo como un acto de misericordia. Por una razón o por otra, Dios está teniendo misericordia de nosotros a ponernos un freno, un alto, y diciéndonos, medita en la manera en que estás viviendo, medita en la manera en que estás haciendo las cosas. Búscame, porque vas en un rumbo totalmente alejándote cada día y a cada momento más y más de mí. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Estando nosotros en la reunión, en las casas, y mejorar nuestras relaciones familiares es algo fundamental. Mire que se necesita, porque con esta situación que teníamos trayendo unos meses atrás, que en la mañana cada quien se levanta y cada quien sale por su lado, no daba tiempo. La casa únicamente, las familias únicamente eran para tener el lugar donde poder llegar a acostarse, a dormir, y cada uno salir en su mañana hacia su propio. Pero ahora tenemos que vernos las caras. Tenemos que enfrentar la realidad de que estamos allí juntos y de mejorar muchas cosas. Ese es un tiempo para reparar la familia. La esencia de la sociedad es la familia. Y si tenemos familias totalmente destruidas, habrá iglesias destruidas, habrá una sociedad destruida, todo se destruye cuando la familia, que es el núcleo que Dios creó para la manifestación de su presencia, esto está totalmente desordenado, totalmente alejado el uno de los otros por razones de las necesidades
de las necesidades que hay. Y déjeme decirle algo, no es que esto se va a resolver de la noche a la mañana, pero lo primero que se tiene que resolver son esas relaciones familiares que se han dañado, porque vamos a tener que necesitarnos unos a otros de aquí en adelante mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a tener que depender el uno del otro en una manera muy especial, porque lo que se avecina, aparte de ser una situación sanitaria, también es un grave problema social y un muy grave problema económico a nivel mundial. Esto es una realidad. No es lo que realmente queremos escuchar, pero es una realidad. Así que nosotros tenemos que entender que Dios está dando una oportunidad para que tengamos ese trato con nuestra familia. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde está su esposa? ¿Qué relación tiene con ellos? ¿Qué relación tenía? Si han mejorado en estos días. Una realidad triste que hace poco leí en los medios es que después que se levantó la cuarentena en la ciudad de Wuhan, en China, muchas familias, muchas parejas optaron por el divorcio como una realidad dura. Se soportaban únicamente porque se veían por pequeños ratos, pero ahora estando juntos mucho tiempo, esto no aguantaron y ya llegaron a crear que se diera la división en la familia. Entonces, hay cosas que están allí únicamente como algo cosmético. Y todos los cosméticos a través de estas situaciones que estamos viviendo se van a derrumbar, se van a caer. Las cosas cosméticas aquí no van a sostenerse. Una relación con Dios cosmética no va a ser suficiente para salir adelante en medio de todo esto. Una relación familiar cosmética tampoco va a ser algo que se pueda sustentar en el tiempo. Tarde o temprano se va a derribar. Aquí nosotros necesitamos ser conscientes, porque cuando llega la luz lo que trae es la realidad de las cosas que están a nuestro alrededor. Esa luz que es Cristo viene a decirnos, la realidad es esta. Aunque no te guste, esa es la realidad. Necesitas esto, necesitas hacer esto, necesitas hacer este cambio en tu vida. Necesitas moverte de aquí hacia allá. Necesitas mejorar esto. Es una oportunidad que Dios nos está dando. Y es una oportunidad muy especial donde no hay excusa de decir no tengo tiempo de arreglar cosas dentro de mi familia, dentro del hogar, dentro de las relaciones con los hermanos. Aquí no hay tiempo para buscar otra cosa sino buscar la presencia del Señor. El reino de los cielos se ha acercado, es una buena noticia. No había manera, de ninguna manera podríamos nosotros tener opción a salir del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz, a menos que el reino de la luz se hubiera acercado a nosotros. La única manera de poder nosotros venir de las tinieblas a la luz es que el reino de la luz se acercara a nosotros. Y por eso Jesús dice, arrepentíos, porque a entrar en el reino de los cielos no se puede entrar de otra manera, sino con un convencimiento y una realidad de que yo soy pecador y que por ser pecador necesito arrepentirme, pedir perdón y necesito que Dios sane mi vida, que Dios sane mi corazón, que Dios sane mi alma, que Dios sane todo mi ser. En esta noche es un tiempo importante, es una nueva oportunidad que Dios nos da, es una nueva oportunidad que Cristo pone en nuestras vidas. Es una oportunidad para cambiar, es una oportunidad para comenzar de nuevo. Este es un buen día para comenzar de nuevo. Es una buena oportunidad para comenzar de nuevo.
para dejar a un lado aquellas cosas que nos están estorbando y decirle, Señor, te necesito, te necesito. ¿Qué tal si se inclina su cabeza allí y le decimos, Señor, sinceramente, perdóname, creí que estaba viviendo la vida cristiana, creí que estaba viviendo una vida que te agradaba, pero haciendo realmente una inspección hacia adentro, Señor, puedo entender que hay muchas cosas que necesito cambiar, que hay muchas cosas que necesito mejorar. Padre, perdóname porque te he ofendido, porque he vivido alejado de ti, Señor, porque no he atendido, Señor, el llamado tuyo, Señor, porque no he prestado atención, Señor, oh Dios, a esos momentos, Dios, donde tú, Señor, oh Dios, has querido acercarte, Señor, has intentado acercarte a mi vida. Perdóname, Señor, límpiame de todo mi pecado, sáname, Señor, te necesito en mi vida. Señor, vengo a ti, Señor, sin poner ninguna condición. Señor, vengo a ti, Señor, esperando, Señor, oh Dios, misericordia, Señor. Perdona, Señor, oh Dios, todas mis faltas. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Y, Señor, de aquí en adelante, quiero vivir una vida que te agrade, que te glorifique, que te exalte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un momento especial y me ha agradado realmente compartir con ustedes esta palabra. Creo que es importante que tengamos ese consuelo en la palabra de Dios. El Señor vino por nosotros. Él se ha acercado. El reino de la luz se acercó para echar afuera el reino de las tinieblas. Y eso debe empezar primeramente en mi corazón. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.